La unión de intervalos es la unión de conjuntos, como tenemos aquí en el ejemplo, conjunto A y conjunto B. La unión es unir elementos de un conjunto, es decir, de A y B. A abierto en -2 y abierto en 7, y B cerrado en 4 y cerrado en 10. Para calcular la A unión de B, se utiliza la recta numérica real. A unión B es igual a la recta numérica. Para calcular se le pone en orden a los números, a los elementos. -2, 4, 7 y 10. Ya. Graficamos el conjunto A. Sería abierto en 2 y abierto en 7. Ya. Y el B es cerrado en 4 y cerrado en 10. Entonces la unión de A unión B sería de -2 al 10. Sería abierto en -2 y cerrado en 7, abierto en 0 y abierto en 9. La intersección del conjunto A y B se encuentra en esta forma. Entonces nos quedaría que la intersección del conjunto A y B sería abierto en 0 y cerrado en 7. Esta sería la intersección del conjunto A y B. Ya, yo les voy a hablar sobre la diferencia. Tenemos dos conjuntos A y B. En este caso vamos a calcular A menos B. Vamos a graficar esto, la recta, y vamos a poner en orden, que va a ser primero el -1, el 2, el 4 y el 5. Tenemos el primer elemento que me dice abierto. Vamos a poner aquí 1, 2, 4 y 5. El primer conjunto me dice que es abierto en -1 y cerrado en 4. El segundo conjunto me dice que es abierto en 2 y abierto en 5. En este caso vamos a calcular A menos B. En esto podemos interpretar que solo vamos a coger los elementos de A, que sería -1, y donde empieza B, sería aquí, sería todo esto aquí. Este de aquí, como tenemos que el conjunto aquí es abierto, y abierto con abierto me da cerrado. Entonces el resultado de este cálculo, que sería A menos B, es igual a abierto en -1 y cerrado en 2. Y eso es todo. Ya, yo les voy a hablar sobre el complemento de intervalos. Tenemos un conjunto que nos dice que es cerrado en -3 y abierto en 2, que nos pide calcular el complemento de A. En este caso vamos a graficar y a ubicar el conjunto. Vemos la recta. Nos dice que -3 y 2. Nos dice que cerrado en -3, abierto en 2. Ya. En este conjunto le falta algo para que sea un conjunto universal. Cabe decir que el conjunto universal son todos los números reales, que serían todos los números reales que están incluidos en la recta numérica. Ya. A este conjunto, para que sea el conjunto universal, nos falta ubicar todos los números reales. En este caso tenemos una tabla que nos dice que el complemento de cerrado es abierto. Entonces el complemento de este es abierto. El complemento de abierto es igual a cerrado.
para ubicar el conjunto universal tenemos que tomar desde menos infinito hasta menos 3 y el otro que sería desde 2 hasta el más infinito, que sería todo lo de aquí y todo lo de acá. En esto nos da que abierto que el complemento de A es igual a menos infinito hasta el menos 3 unidos desde el 2 hasta el más infinito. Y eso es todo. Yo les voy a hablar sobre las conclusiones y recomendaciones de este tema. Concluimos que para saber todo esto, para poder graficar, hay que usar mucho la recta numérica para calcular todos los intervalos posibles que podemos encontrar con dichas técnicas, con dichas propiedades que podemos conocer, a continuación. Las recomendaciones de es que tengamos mucho más práctica en esto, tengamos mucho más problemas, ejemplos en la cual podamos nosotros incluir todas estas propiedades que venimos diciendo a continuación. Estas propiedades nos pueden ayudar mucho a calcular los intervalos, a calcular números reales, números que se encuentran en toda una recta, y así poderles aplicarles a diario y en la vida cotidiana. Gracias. Y el coeficiente binomial para de esa manera determinar el binomio de Newton. A continuación voy a explicar cómo calcular el factorial de un número natural. Primero partiremos por esa definición. El factorial de un número natural es el valor que se puede calcular de los números consecutivos naturales que tiene n hacia 1 o 1 hacia n. Por ejemplo, si n valdría 4, para llegar desde los 4 consecutivamente de los números naturales hacia 1 sería 4, 3, 2 y 1. El número factorial nos quiere decir que aquí es un producto, es una multiplicación. Ya. O también sería lo mismo que de 1 llega a 4. Como vemos, el resultado va a ser el mismo. 3 por 4, 12 por 2, 24. Y aquí el mismo resultado. Ya. A continuación explicaré algunos ejercicios y de ellos detallaremos algunas propiedades. Ya. Nos pide reducir 7 factorial multiplicado por 8. Nosotros sabemos que 7 factorial es 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 y por 7. Nos pide multiplicar por 8. Esto es del 7 factorial. Pero nosotros sabemos que si juntamos todo, es lo mismo que 8 factorial. Porque recordamos que esto representa n y n multiplica todos los números consecutivamente hasta llegar a n. Así que sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 y por 8. Así que da lo mismo que 7 factorial por 8 es igual a 8 factorial. Y esto nos da esta propiedad. La propiedad de que un número factorial multiplicado por el número más 1 es igual al número más 1 factorial. La segundo ejercicio, expresar 6 factorial en función de 5 factorial. 6 factorial. 1 por 2 por 3 por 4 por 5 y por 6. Ya. Si representamos a todo esto, este es 6 factorial, ¿verdad? Pero si nosotros representamos, ya viendo la función de aquí, si vemos todo eso de aquí, es igual a 5 factorial, ¿verdad? Así que 5 factorial multiplicado por 6 es igual a 6 factorial. Entonces aquí sería 5 factorial por 6.
Y esto nos deja esta propiedad, que el número factorial es igual al número factorial multiplicado por el número menos 1 factorial. Porque si nos damos cuenta que el número que lo multiplicamos por este, nos da igual al número factorial. Coeficiente binomial. El coeficiente binomial es la forma de agrupar subconjuntos de un conjunto ya dado. Y ahora explicaremos las fórmulas de desarrollar ejercicios para este. El coeficiente binomial se expresa con la palabra C y con la palabra n y n. Aunque también se puede ocupar diferentes letras, pero en este caso ocuparemos estas dos. M, que significa el número de valores que tiene, y n es el valor de la agrupación. Por ejemplo, supongamos que tenemos el número 1 hasta el número 5. El valor de todos estos es abajo 1, 2, 3, 4, 5. Así que el valor de aquí sería 5, que es m. El valor de agrupación. Elegiremos las tablas pares, que sería de 2 en 2, de 2 en 2, de 2 en 2. Entonces el valor de n sería 2. 2 factorial. Sería m menos n. Ponemos m, que es igual a 5 menos 2 factorial. Esto es igual. 5 factorial se mantiene arriba. Y 2 factorial, que multiplica 5 menos 2, 3 factorial. Como ya sabemos de esto, cómo desarrollar, sería lo siguiente. Sabemos que 5 factorial es igual a 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Y abajo lo mismo, 2 por 1 y 3 por 2 por 1. Es con esto también se va porque igual es 1, 2 con el 2 y el 3 con el 3. 5 por 4, 20, dividido para 2, 10. Y la respuesta es 10. A continuación desarrollaré otro ejercicio para que el tema quede bien claro. En un curso de 6 estudiantes, el profesor hace grupos de 3 para un taller. ¿De cuántas maneras posibles se pueden hacer los grupos? Como vimos antes, se representa con las letras C, M y N. Como ya vimos, M es igual al número de elementos que tenemos, que son 6. Y N es el número de grupos que se pueden hacer un grupo de 3. Como ya conocemos la fórmula, que es m factorial sobre n factorial, que multiplica a m menos n factorial, solo hay que reemplazar datos. M factorial, sabemos que es 6. 6 factorial sobre n, 3 factorial y m menos n. Es igual a, sabes que 6 factorial es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 sobre 3 factorial. 3 por 2 por 1 y 6 menos 3, que es 3 factorial, sería 3 por 2 por 1. Ahora solo se dan equidatos, con 2, 3 con 3. Los unos se van porque todo número dividido para 1 es el mismo número. La mitad 1, la mitad 2 y la sexta 1, la sexta 2. Entonces queda 2 por 5, 10 y por 2, 20. En total serían 20 formas de agrupar los grupos. Después de ver el factorial de un número natural y el coeficiente binomial, nos topamos con el binomio de Newton. El binomio de Newton es una forma de desarrollar, en base de una fórmula ya dada, el término enésimo de una potencia para un binomio. En este caso lo explicaré de forma más detallada con un ejercicio. El ejercicio nos dice hallar el segundo término del desarrollo de 2x al cuadrado más 1 elevado a la sexta. Partiremos por esta fórmula y partiremos dando los valores de n y k. N representa el número del exponente, sería 6. Y k representa el número del valor que se pide menos 1. Como nos pide hallar el segundo término, 2 menos 1, 1. Después de esto, que ya tenemos todo hecho, nos procedemos a reemplazar los datos. K vale 1, 1 más 1, que es lo mismo que K más 1. Igual, N arriba es 6 y K 1. Sobre A,
que es 2x al cuadrado, que sería 2x al cuadrado elevado a la n menos k. N es 6 y k 1. 6 menos 1, 5. Y que multiplica a b. B es 1 elevado a k, que k es 1. Ya. Ahora, partiendo del coeficiente binomial, tenemos que desarrollar esto para de ahí despejar todo esto. Entonces sería, como la fórmula que ya conocemos, la representamos en n y k, que esto es igual a n factorial sobre k factorial, que multiplica a n menos k factorial. ¿No es cierto? Y ahora solo despejamos valores. N que vale 6 factorial, k que vale 1 factorial, sobre 6 menos 1, 5. Sería 5 factorial. Ya, el 1 se va y nos queda 6 sobre 6 factorial sobre 5 factorial. Ya, este 6 factorial sobre 5 factorial es lo mismo, ya vimos las propiedades de la factorial, que es 5 por, no, sería igual a 6 ya sabemos que 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1 sobre abajo, que es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Se va todo esto y se va todo esto, y el resultado nos queda 6. El resultado de esto nos queda 6. Ya, entonces desde 6 reemplazamos aquí, sería P de 1 más 1 es igual a, esto queda como 6, y empezamos a desarrollar. 2 por 5, 2 elevado a la quinta es 32. X, propiedades de la potencia, que se multiplica 2 por 5, 10, y el 1 ni siquiera lo vamos a tomar en cuenta porque da igual. Entonces, nos queda esto igual a 6 por 32, sería 6 por 32, 6 por 32. 6 por 2, 12, llevo 1. 6 por 3, 18, 19. Sería 192 por 10 a la décima. Y ese es el resultado del binomio de Newton. La manera de cómo ordenar los elementos de un mismo conjunto o de diversos conjuntos. Su principio fundamental establece que si una actividad puede ordenarse de P maneras distintas, una segunda también puede ordenarse de Q maneras distintas y una tercera podría también ordenarse de R maneras distintas. Esta contiene 3 métodos de conteo, que son la permutación, variación y combinación. El primer método de conteo es la permutación. Nos dice que se puede formar con todos los elementos disponibles de un conjunto o de diversos conjuntos, donde sí importa el orden de los elementos. Su fórmula es Pn igual a n factorial. A continuación, el pequeño ejemplo. Nos dice que de cuántas maneras se puede disponer información los jugadores de un equipo de baloncesto. Cabe que el equipo de baloncesto está conformado con 5 jugadores, que sería 5 factorial, que vendría a ser el n, que nos dice que el factorial de un número es el producto de los números reales, que sería 1 por 2, por 3, por 4 y por 5, que es el número total, y su respuesta nos daría 120. Seguidamente tenemos la variación. Nos dice que es un arreglo que se puede formar con una parte o con todos los elementos disponibles de un conjunto, donde aquí sí va a interesar el orden de sus elementos. Su fórmula vendría a ser BNR, que nos da igual a n factorial, abajo n menos r, también factorial. A continuación daremos un pequeño ejemplo. En el conjunto de 3 letras A, B y C, determinar cuántas parejas se pueden formar. N vendría a ser el número 3 y R vendría a ser el número 2, que son las parejas. Quedaría 3, 2, 3 factorial, 3 menos 2, también factorial. Sería 3 y 2, 1 por 2 y por 3.
Aquí sería su resta, que sería 1 factorial. Su respuesta sería 6. A continuación, el método de conteo, la combinación. Es un arreglo que se puede formar con una parte o con todos los elementos disponibles de un conjunto, tomado de n elementos, tomado r de ellos. Su fórmula indica que la combinación de nr es igual a n factorial sobre r factorial, que multiplica la diferencia de n menos r, también factorial. A continuación daremos un pequeño ejemplo. En el conjunto de 3 letras, determinar cuántos pares se pueden formar. Nos dice que combinación n vendría a ser el número 3 y r de los pares vendría a ser el número 2. Es igual a 3 factorial multiplica 2 factorial por la diferencia de 3 menos 2 factorial también. Bueno, el paso sería 1 por 2 por 3. Este también se le descompone, sería 2 por 1, que multiplica la diferencia de esto, que sería 1 factorial. En esta nos da 6, aquí nos da 2, que multiplica 1 factorial también, y su respuesta sería, simplificándole, nos quedaría 3.